bajo este formato también. Así que les pido un poco de paciencia, concéntrense en la presentación en tiempo y forma y correcta del trabajo práctico para asegurarse esos 3 puntos, los que todavía no lo han presentado. Y la nota final, los profesores tienen 10 días para poder definirla, construirla, así que también tienen que tener paciencia respecto de esos tiempos, porque las notas van a ser informadas a todos juntos, ¿no? Para que no se genere ningún problema, ¿no? Eso es respecto del parcial. Y a partir de ahora que comenzamos la unidad 5, vamos a armar foros que en principio no van a tener fecha de vencimiento para que no se cierren, pero les pedimos encarecidamente que tengan en cuenta los plazos que están establecidos en las hojas de ruta. ¿Qué significa? Que si estamos habilitando el foro en la unidad 5, o 6 o 7, no corresponderían que hagan preguntas de unidades que ya se cerraron o de ejercicios prácticos que ya se cerraron, porque eso significa la utilización ineficiente del aula. Es decir, ustedes lo primero que tienen que hacer cuando se inicia la unidad es leer la hoja de ruta y llevar al día esa hoja de ruta respecto de las fechas y de cómo se suben los trabajos y hasta qué día hay tiempo para consultar respecto de tal tema o tal ejercicio, ¿sí? La novedad es que vamos a habilitar un foro para consultas teóricas para poder diferenciar un poco y hacer más liviano el trabajo de los profesores de práctico. Entonces, si existe una pregunta teórica pura, a pesar de que no existe tal división entre teoría y práctica, pero bueno, si existe una pregunta respecto del PowerPoint que se sube por los temas teóricos, la tienen que volcar en ese foro y ya no a través de mensajes personales o a los mails particulares de los profesores, ¿sí? Todas las dudas se tienen que consensuar en esos foros y solamente por ahí se van a responder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque si no, nos pasamos todo el día tratando de responder las consultas de algunos de ustedes que son repetitivas, ¿no? Entonces la idea es que antes de hacer una consulta en el foro, ya lean si esa inquietud ya no se respondió. Un poco para para utilizar mejor los tiempos del aula virtual y los tiempos de los profesores que realmente nos pasamos todo el día respondiendo mensajes, y no es la idea, ¿sí? La idea es poder armar una clase que ustedes la puedan escuchar, analizar, previa lectura del libro, obviamente, y que en los foros solamente se hagan consultas en última instancia. ¿Qué significa? Que traten de resolver las preguntas ustedes mismos, porque a veces las preguntas que hacen ustedes mismos se las están respondiendo, ¿sí? Haciendo la pregunta, ustedes quizás no se dan cuenta, pero hay muchas preguntas que ya tienen la respuesta implícita, y es porque falta prestar un poquito más de atención. Bajo este formato de enseñanza virtual, esa es la idea, ¿no? Antes de ir a hacer una pregunta en el foro, tienen que haber leído la teoría, chicos, porque muchas de las preguntas, la respuesta está en la página tanto del capítulo tanto, es decir, que ahí nos damos cuenta que ustedes no leyeron el libro. Y eso dificulta mucho el proceso de aprendizaje, sobre todo en situaciones como estas, ¿sí? Que lamentablemente no elegimos vivirlas ni ustedes ni nosotros, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, tenemos que avanzar. Así que no sé si quieren hacer alguna consulta respecto de lo que dije. Bueno, respecto de la nota, Ramiro, si vos sacaste 4,68 y presentás
correctamente tu trabajo práctico, estarías en condiciones de promocionar. Igualmente hay que esperar por lo que les estuve comentando hace un ratito. ¿Alguna otra consulta? Así me voy a la clase del profesor Martín. Pueden escribir las consultas, ¿no? Sí, escriban la consulta, a ver con cuánto se promociona esa. Bueno, se promociona con 76 puntos o más. Esa es una escala establecida en el régimen de promoción, que es común a todas las materias. El régimen de promoción es PP2. La promoción se logra sacando un puntaje mayor a 76. ¿Sí? No sé, los que están teniendo problemas para ingresar, está todo habilitado para ingresar, no sé por qué no estarían pudiendo hacerlo. Deshabilité la sala de espera, así que vuelvan a intentar por las dudas, no sé. ¿Qué puede estar pasando técnicamente? Por eso, cuando... Los dejo, si queda alguna duda, la escriben en los foros. Si hoy se restablece la página, en realidad los foros deberían estar habilitados a partir de mañana, pero si se restablece la página van a estar habilitados cuando se pueda, durante el día. Así que bueno, muchas gracias y los dejo con Janina. Adiós. Chau. Bueno, en realidad, si pudieron ingresar el resto, no sé, que vuelvan que reingresen, porque la verdad que no hay ninguna restricción. Así que si no están pudiendo, no sé cuál sería el problema técnico. Leonel, mira, la nota del trabajo práctico, primero, como lo dijo la profesora de teoría recién, Virginia, todos tienen tiempo hasta el viernes 15, perdón, este viernes, hasta antes que termine el viernes, ¿sí?, a subir su trabajo. Y de ahí los profesores, imagínense que ustedes son 117 alumnos que rindieron el parcial, fueron 75, o sea que yo tengo que leer 75 trabajos, ¿sí?, por lo que nosotros tenemos 10 días más o menos para terminar de leer eso y cerrar las notas del primer parcial, que ahí se les comunica a todos juntos. O sea, no tiene sentido que vayan preguntando de a uno porque se les va a comunicar a todos juntos y se sube en el SIU, ¿sí?, las notas también, ¿sí? Así que más o menos estimen que, no sé, en la semana del 20 y pico estarán las notas, ¿sí? O sea, no tampoco van a ser tan lejos, ¿sí? Pero, la nota del práctico es 3 puntos, ¿no? La nota del trabajo práctico, el máximo son 3 puntos, ¿sí? Si está perfecto el trabajo, tienen 3 puntos. Y esos 3 puntos se suman a la nota del que obtuvieron de la primera parte, que fue el cuestionario, que rindieron el lunes, ¿sí? Así que por eso el cuestionario tenía como máximo 7 puntos, ¿sí? Entre los dos se llega al 10, digamos, básicamente, ¿sí? Entonces, por eso había algunas preguntas que me dijeron que no entendían cómo era el puntaje. El puntaje es así, el cuestionario valía 7 puntos. De esos 7 puntos, depende de la cantidad que contestaron, fue el puntaje. El que contestó la mitad de las preguntas, de las 15 preguntas, las contestó bien la mitad, tendría 3,5 puntos, por ejemplo. Y esos 3,5 se suman a los 3, si hace perfecto el trabajo, a los 3 del trabajo, y tendría 6,5
la nota del primer parcial. ¿Sí? Y en ese caso estaría regularizando, ¿no es cierto? Ahí estarían regularizando. Sí, para ustedes promocionar tienen que sacar 76, más de 76 puntos, dice la escalita de la facultad, del consejo, que está aprobada por el consejo de la facultad, ¿sí? Por eso la profesora les dijo de que seguro los que están en condiciones de promocionar, porque como mínimo, digamos, si sacaron 4,6 o más en la primera parte, esos 4,6, si se hacen perfecto el trabajo y sacan un 3, sumamos 4,6 más 3 es 7,6, que equivale al 76, ahí lo multiplican ustedes, lo pasamos a porcentaje y sería el 76 que pide la facultad para un 8, ¿sí? Por eso es importante ese 4,6 del primer parcial, más el 3 entero de la primera parte del parcial, perdón, más el 3 entero del trabajo práctico. Leonel, el 5,71 es 5,71, ¿sí? O sea, a esos 5,71 le tenemos que sumar el puntaje que saques en el trabajo práctico. Todavía ese valor que vos tenés ahí no es tu valor de la nota del parcial. Todavía hay que sumar lo que saques con el trabajo práctico. Con un 2 del trabajo práctico, y sí, tendría 7,71 y necesitas 7,60 para promocionar, mínimo. ¿Sí? Pero bueno, a ver, la intención ahora de acá, de la clase de hoy más que nada, tenía que ver con esto de que de las dudas que les fueron surgiendo a partir de esta realización de este trabajo, del que tienen que presentar. Para que las puedan plantear y las vamos resolviendo, ¿sí? Bien, la última pregunta del trabajo práctico. Bien, Jennifer. Ahora yo lo que les quería mostrar, porque tuve muchas preguntas sobre lo que tenía que ver con las consecuencias directas e indirectas, ¿sí? de las externalidades que hayan identificado en el trabajo. Entonces, primero, antes de pasar a responder puntualmente esa duda, bueno, que me planteó Jennifer y las que me sigan, las otras que quieran plantear, les quiero que hagamos primero un repaso de los conceptos que ustedes tienen que tener presentes a la hora de resolver ese trabajo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de externalidades, lo que nosotros estamos, me estoy metiendo en un área que no es la mía, que es la teoría, pero me pareció importante que les quede claro los conceptos, ¿sí? Ahora para terminar de definir bien su trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de externalidades, ustedes tienen que pensar que lo que estamos analizando es el comportamiento de determinados individuos o de empresas que inciden en el bienestar de otros, o sea, ya sea afectándolos positivamente o negativamente, ¿sí? Entonces, las externalidades las definimos como el costo-beneficio que surge de la producción y que recae en una persona distinta al productor, o del consumo y que recae en una persona distinta del consumidor, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de externalidades tenemos? Tenemos externalidades negativas de producción, ¿sí? Si hay una actividad que realiza una empresa y está provocando un efecto negativo en el resto de la comunidad, por ejemplo, o una fábrica, por ejemplo, ¿sí? Positivas de producción, cuando, por ejemplo,
en un pueblo se instala una fábrica nueva que necesita caminos para sacar y entrar su producción y sus materiales, y decide realizar los caminos del pueblo. Entonces ahí ese pueblo se va a beneficiar, no tiene nada que ver con la fábrica, pero se va a beneficiar por esta decisión de la fábrica de hacer esos caminos. Y eso es una externalidad positiva de producción, por ejemplo. Una externalidad negativa de consumo, por ejemplo, si nosotros estamos al lado de una persona que fuma y no somos fumadores, ¿sí? Estamos recibiendo el humo como externalidad negativa y no tenemos nada que ver con esa actividad de fumar de que decide esa persona, ¿sí? O una positiva de consumo, el ejemplo típico es el de las vacunas, por ejemplo, ¿sí? Que una sociedad decida vacunar ante alguna determinada virus o alguna enfermedad, lo que provoca es que haya más personas inmunizadas, entonces hay menos propagación del virus, ¿sí? Por más de que no sea el 100% de la población el que logre vacunarse, ¿sí? Esas externalidades que provocan esos efectos en el resto, que nada tiene que ver en la relación de producción o de consumo, pueden ocasionar costos o beneficios, ¿sí? Si las externalidades son negativas, lo que ocasiona son costos, ¿sí? Entonces existe lo que ustedes vieron en teoría que se llama un costo externo. Cuando hay una externalidad negativa, aparece el costo externo, que es un costo de producir un bien o servicio que no recae sobre el productor del mismo, sino que sobre alguien más, ¿sí? Por ejemplo, como yo les decía la otra vez, era una fábrica que estaba produciendo a la vera de un río y desagota todos sus residuos en el río, ¿sí? Entonces, ahí existe un costo externo de producir ese bien que fabrica esa fábrica, ¿sí? Que recae sobre el resto de la comunidad que no pertenecen a la fábrica. Por lo tanto, el costo marginal social que va a soportar la sociedad por la producción de ese bien es distinto a los costos privados que soportaría solamente el productor, ¿sí? Cuando hablamos de costo marginal social, va a ser aquel costo que esté compuesto tanto por el costo marginal, o sea, cuánto le cuesta producir una unidad más al productor del bien, más el costo marginal externo, que es cuánto le cuesta a la sociedad entera que se produzca una unidad adicional del bien, ¿sí? Y si la externalidad es positiva, existe esto del beneficio, así como en el negativo existe un costo externo, en las positivas existe un beneficio externo, ¿sí? Ese beneficio, entonces, va a ser cuánto el beneficio marginal va a ser el beneficio que disfruta una persona distinta del consumidor a partir de una unidad adicional del bien que se produzca, ¿sí? Por lo tanto, el beneficio marginal social va a estar conformado por la sumatoria del beneficio marginal privado, que es el que obtiene la empresa por producir una unidad más del bien, más el beneficio marginal externo, que es el que disfruta la sociedad, ¿sí? Porque se produzca una unidad adicional del bien. O si hablamos de consumo, porque se consuma una unidad más del bien, ¿sí? ¿Qué pasa con las consecuencias directas e indirectas? Que esta fue como una pregunta muy recurrente de su trabajo. Acá yo no las formulé en función de el ejemplo de la película en sí, sino que les planteo otra situación, como para que ustedes sepan analizar a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de consecuencias directas o indirectas, ¿sí? Cuando hablamos de una consecuencia directa, puntualmente es algo que se ve o se ocasiona de manera
directa, estaba por decir otra vez. O sea, está relacionado directamente con la actividad que se está llevando a cabo, ¿sí? En cambio, una consecuencia directa es algo que, indirecta, perdón, es algo que se ve más que